Bueno, en estos días se está discutiendo si el gobierno va a reducir la asistencia a los distintos programas con los que le hizo frente a la pandemia del coronavirus, URSS. Sí, ya anunció, al menos lo había adelantado el ministro Martín Guzmán, que no iba a haber IFE 4, era un bono de emergencia, pero con el que se contaba. El último en rigor había sido en septiembre y se había ido demorando el pago. Se esperaba que hubiera un IFE 4, un bono de 10.000 pesos. Bueno, ya dijeron que no va a haber, pero Desarrollo Social empezó a tejer algunos lazos con los movimientos sociales para tratar de, si no hay un IFE, poder compensar a través del resto de los programas. Lo contó acá el ministro Daniel Arroyo días atrás. Se va a duplicar el saldo de la tarjeta alimentar, que es una tarjeta con la cual se pagan solamente alimentos y bebidas no alcohólicas. Iba a pasar a 8.000 pesos o a 12.000 pesos según el tipo de tarjeta que se tuviera. Se iban a incrementar no solamente la AUH, que fue un anuncio de octubre, sino también ampliar algunos de los otros planes. El plan Argentina Trabaja, Potenciar Trabajo y demás, con lo cual se tendía un poco a tratar de compensar. No son los 10.000 pesos del IFE, que aunque es un monto chico para alguien que necesita ese ingreso, hacía mucha diferencia, pero eso es un poco lo que había apuntado Arroyo. Hoy hubo reunión en Desarrollo Social para poder acordar un poco esto, pensando también lo que significa un diciembre con la crisis en la que está Argentina, con una pobreza que llega casi al 41%. Bueno, ahí es donde está obviamente el debate en el que está el gobierno ahora, ¿no? Porque tiene por un lado que negociar con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual Martín Guzmán está buscando hacer un recorte de gasto, pero por el otro lado tiene que garantizar, digamos, la paz social en un diciembre que siempre es difícil, mucho más en este caso, que además está empezando a subir la inflación. Bueno, el mandato de los movimientos sociales era bastante claro. Diciembre sin ajuste, o un plan sin ajuste, ¿no? Que se acordara con el Fondo Monetario, que se empezara un camino para la renegociación de la deuda y el pago de la deuda, pero que eso no significara un ajuste. Y hay dos números que tratan de convencer a los más duros en la negociación de aceptar esto. 90.000 millones de pesos era lo que salía el IFE, ¿sí?, contra los 17.000 millones de pesos que saldría, esto es un dato extraoficial, claro, se reconstruye sí, toda la ampliación de los programas que te estaba contando recién, pero es lo que podría llegar a salir toda esta batería de compensaciones para tener al menos un diciembre un poco más tranquilo. Y acá no tenemos el ATP, ¿no? Que también lo estuvieron recortando bastante, que es otro programa con el cual... No, claro, acá en estos 17 no está contemplado el ATP. Estamos en comunicación con el referente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, para también entender un poco y tratar de hablar desde el lado más de los movimientos sociales cuál es la contracara a todo esto. Beliboni, buenas tardes, gracias por estar en Reperfilar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo llegamos a diciembre con este panorama? Bueno, muy mal. Ustedes acaban de describir un ajuste clásico, fondo monetarista, de los que conocemos que lamentablemente se han aplicado en distintos países, en la Argentina mismo, pero en otros países también, con resultados desastrosos, porque hay que ver qué ocurre después de que se aplica el ajuste. El ajuste ya de por sí deja a muchísimas personas sin trabajo, la eliminación de las ATP van a dejar a muchísima gente en la calle, va a crecer la desocupación en los próximos meses y por lo tanto se va a incrementar la situación de pobreza que ya de por sí es altísima, es una de las más altas de la historia y todo, digamos, después, ¿en qué termina esto una vez que este ajuste se aplique? En algo todavía peor. Podemos ver el ejemplo de Grecia, el ejemplo de Portugal, que aplicó un ajuste igual a este, idéntico a este ambos países. Ajuste fiscal, eliminación de los subsidios, acuerdo con el fondo para pagar la deuda, Beliboni, una deuda que no significó ningún beneficio para ningún trabajador en la Argentina. Y entonces, en esta situación lo que vemos es que la inflación empieza a subir, mucho de eso tiene que ver con la emisión monetaria y el balance para negociar con el fondo, condición casi que necesaria para lograr las posibilidades de que Argentina se pueda recuperar, ¿no? ¿Cómo está el balance entonces entre hacer asistencia social, que la tiene que financiar con emisión, contra lo que vendría a ser un recorte y un ajuste que puede tener consecuencias sociales negativas? No, mire, no hay por qué apelar a la emisión para resolver los problemas de la Argentina. Es un cuento chino. Acá lo que se está cubriendo con la emisión es la fuga de capitales. Hay una enorme fuga de capitales que no para hace años, que no se detiene con este gobierno, con el anterior.
Nosotros estamos financiando, los trabajadores en Argentina financiamos a los grandes capitalistas que fugan los recursos al exterior, las divisas al exterior. Estamos en presencia de una nueva quiebra del Estado, al que quiere rescatar este gobierno como lo quería hacer el anterior. Para eso quiere sacrificar hasta las personas que han trabajado toda su vida, que son los jubilados, y que hoy cobran un ingreso de 18.000 pesos. Bueno, ¿participa el Polo Obrero de las negociaciones con Desarrollo Social? Hoy tuvimos una reunión con el secretario Pérsico. No son negociaciones, fuimos a escuchar qué tienen para decir en este cuadro de ajuste tan brutal. Se saca el IFE sin que se haya recuperado el trabajo. Ustedes lo saben, son periodistas muy informados y saben que no hay una recuperación de la economía. Y el IFE se podía retirar cuando se recuperaba la economía. Y hay una parte que, aún recuperada la economía, sigue formando parte del ejército de desocupados que lamentablemente no para de crecer. Y entonces ahora estamos discutiendo otra vez planes sociales. La gente no quiere más planes sociales. Pero entonces, ¿cómo hacemos para tener un diciembre al menos en paz, viendo también el clima y la pobreza que hay en el país? Los planes que les proponen desde el gobierno, ¿alcanza con eso? ¿Buscan otra cosa o nos vamos a encontrar con un diciembre con gente en la calle? En la calle marchando, digo. Alcanzan, y ya no vamos a esperar a diciembre, ya en noviembre, el jueves, les adelanto, va a haber una enorme movilización en todo el país, en 18 provincias. Va aquí en la capital al Ministerio de Desarrollo Social, porque el gobierno pretende llenar con pan dulce la boca de los hambrientos del país, y no se trata de eso. Nosotros hemos presentado programas y planes de trabajo para incluir a los trabajadores sin trabajo. Hemos planteado la necesidad del trabajo genuino. En la Argentina hace mucho tiempo que no hay trabajo genuino. Eso desfinancia las cajas jubilatorias. Porque usted se da cuenta que los trabajadores en negro y los precarizados y los salarios bajos desfinancian las cajas jubilatorias, y hoy tenemos jubilados en la miseria, tenemos los comedores llenos. Es una vergüenza que un jubilado tenga que ir a un comedor, no para el jubilado pobre. Ahora, no tiene más remedio. Lo que usted está planteando es que la fórmula con la cual están ajustando la movilidad jubilatoria ahora va a generar un ajuste sobre los jubilados. Esto es algo que nosotros vemos históricamente gobierno tras gobierno, pero el tema de fondo termina siendo cómo financiás un Estado con un déficit gigante. Y vuelvo a preguntar, es decir, tenés por un lado la posibilidad de que se te dispare la inflación si se seguís emitiendo, y por otro lado el tema de la gente en la calle. ¿Cómo encontrás, más allá de la fuga que se dio en el pasado, hoy, ahora, qué hacemos? El caso de los jubilados es un caso paradigmático. Los jubilados cobran una miseria porque han desfinanciado las cajas con el aporte patronal. Hace muchos años se sacó el aporte patronal a las jubilaciones. Prácticamente se eliminó. Entonces se desfinanciaron las cajas. Por otro lado, los bajos salarios pagan bajas cargas jubilatorias. Es un círculo vicioso en vez de ser un círculo virtuoso. ¿Pero qué pueden hacer? Pero lo que uno Cuando reclamamos aumento de salario, nos dicen no porque se encarece la economía. No, los salarios no encarecen la economía, desarrollan la economía. Está bien, pero desde el lado del gobierno... Usted me dice, ¿qué hacemos en diciembre? Nosotros vamos a salir a luchar porque no se puede aceptar un salario como el que hay, una jubilación como el que hay, y un programas sociales que están hoy en 8.500 pesos. Ahora 9.500 en este último mes. ¿A usted le parece que eso le permite a una persona vivir? Por supuesto que, porque estamos hablando de diciembre, la solución es el trabajo. Insisto en este problema porque en la Argentina sigue sin hablarse de trabajo y de trabajo genuino, de desarrollar la producción. No aparecen esos planes. Ahora están todos desesperados porque llega diciembre. Pero entonces estamos hablando de una reforma laboral. Estamos hablando entonces de que el gobierno tiene que impulsar una reforma laboral que permita tener más empleo en blanco. Porque con las mire, las reformas laborales, todas las reformas laborales en todo el mundo son para quitarle derecho a los trabajadores. No conozco ni una sola reforma laboral en que se haya mejorado las condiciones de trabajo de los trabajadores, ni que haya aumentado el salario de los trabajadores. Las reformas laborales las impulsan las patronales. La UIA es la impulsora de las reformas laborales. ¿Para qué? Para seguir haciéndole pagar la crisis a los trabajadores. Beliboni, ¿está de acuerdo los trabajadores no dan más? ¿Está de acuerdo con que se reactive el tratamiento, o al menos que llegue al recinto el impuesto a la riqueza? Pero no hay un impuesto a la riqueza. No lo hay, pero digo, ¿está de acuerdo con esta iniciativa para poder al menos financiar un poco el corto plazo? Entiendo lo que usted plantea respecto al trabajo, pero al menos el corto plazo. Pero ni siquiera es para el corto plazo.
Porque primero ya se va a judicializar, ya se sabe que se va a judicializar. Es decir, que hay un montón de gente que no lo va a pagar. La mayoría no lo va a pagar. Punto 1. Segundo punto, una parte importantísima de ese recurso vuelve a las empresas a través del subsidio al gas. Y por lo tanto no va a las necesidades vitales de las que estamos hablando, digamos, de acá a los próximos meses. No hablemos del futuro. Es decir, un verdadero impuesto a las riquezas es el que planteó el Frente de Izquierda y de los trabajadores Romina del Pla y Nicolás del Caño, que por supuesto no lo quisieron tratar. Bueno, vamos a seguir con estos parches que no sirven para nada y entonces va a pasar diciembre y en enero nos vamos a encontrar otra vez con el crecimiento de la desocupación, con el crecimiento de la pobreza, de la indigencia. En la Argentina hay 4 millones de personas que son indigentes. Yo a ustedes pues, les pido que hagan el ejercicio, porque a veces las palabras no alcanzan a mostrar el real significado que tienen. Indigente es la persona que no puede comer. ¿Puede ser que en la Argentina haya gente que no pueda comer? No, para nada, y eso es algo que hemos tratado muchísimo acá en este programa nuevo, pero también en todo lo que ha sido Editorial Perfil. ¿Lo convenció, última pregunta que le hago, ¿lo convenció la reunión con Pérsico? ¿Ve con cierto optimismo la reunión de la semana que viene? No, la verdad es que no. La verdad es que no, está muy lejos de poder dar un paliativo. Un paliativo, por ejemplo, sería abrir los programas sociales. Los programas sociales tienen que abrir y ser universales y dejar de dárselo a las organizaciones para que los manejen en forma punteril. Tienen que abrirse, se lo digo como hemos dicho a la ministra anterior y se lo dijimos a este ministro, ni bien asumió y nos reunimos con él. Ministro, universalice los programas para hacer desaparecer los punteros de los barrios que se quedan con la mitad del plan. ¿Quiénes son? Universalícelo, porque si es universal, uno va y se anota en una oficina. No hace falta que haya un puntero que le lleve el plan y le cobre la mitad. ¿Quiénes son esos punteros? Se lo dijimos a la ministra Stanley, se lo dijimos al ministro Arroyo. Abran los programas sociales. Pónganlos en un nivel. ¿Quiénes son esos punteros? Está lleno de punteros en los barrios, sobre todo de los grandes partidos patronales. El Partido Justicialista es uno de los que más punteros tiene en todos los barrios. Vaya a La Matanza y encuentra uno por manzana. Que viven de la gente. Y lo hemos denunciado hasta el cansancio, con el anterior y con el anterior gobierno. Viven del negocio que hacen con la miseria de la gente. Hay que universalizar los programas sociales, que uno se puede anotar en una oficina, no que tenga un intermediario. Eduardo Belliboni, muchísimas gracias por estar en Reperfilar. Gracias a usted.